Bruce Lee, ser enigmático y casi que mitológico si los hay. Para algunos era un simple actor, para otros uno de los mejores artistas marciales de todos los tiempos. Tal como sucede con su vida, su muerte también está cargada de controversias. Para algunos fue tan sencillo como una alergia al componente de una pastilla para el dolor de cabeza cuyo nombre es Equagesic Meprovamato, sumado al ácido acetil salicílico, que dan como resultado a una simple pastilla de aspirina, la cual presuntamente fue la causante de la muerte del astro del cine, provocándole un edema cerebral a causa de una fuerte reacción alérgica. Pero, para otros, no conforma esta simple fórmula para finalizar con la vida de un ser humano de tan extraordinarias características físicas. Ellos proponen una infinidad de teorías más. Dentro de estas teorías, algunas muy descabelladas por cierto, se encuentra la que habla sobre el famoso y misterioso toque de la muerte. El toque de la muerte es un supuesto movimiento de las artes marciales que, aunque pequeño y mínimo, resulta letal, o al menos esa es su fama. La pregunta obvia es, si a pesar de tanta ficción tejida en torno a esta maniobra, esta existe de verdad, si funciona como tal y como se la ve en el cine y en la televisión. Técnicamente hablando, dicho movimiento se conoce como Dim Mak, un término chino que significa golpe que ejerce presión contra una arteria. Quienes lo practican aseguran que un golpe de este tipo puede provocar la muerte repentina a quien lo recibe o afectarlo con efecto retardado de hasta con varios meses de diferencia. Muchos creen que Bruce Lee fue una de las víctimas de este Dim Mak. Pero veamos entonces de qué se trata en realidad. Se le conoce popularmente como Dim Mak y se trata de un conjunto de técnicas que son aplicadas en determinados puntos vulnerables del cuerpo, siendo capaces de dejar al adversario fuera de combate en pocos minutos e inclusive puede llegar a ser tales. Dim Mak se trata no de una, sino de muchas técnicas complejas y muy avanzadas. Su nombre proviene del mandarín y se traduce como manipulación de puntos o manipulación de las arterias, y es un arte que encierra a su vez conocimientos provenientes de diferentes culturas, pero principalmente en las de China y Okinawa. Hace algunos siglos, cuando Dim Mak llegó a Okinawa, pasó a conocerse como Kyusho Jitsu, pero sobre esto yo ya te hablé bastante en este video, mira. El video lleva como título Kyusho Jitsu, el arte de Kenshiro, el puño de la estrella del norte. Abajo en la descripción y en el primer comentario de este video te voy a dejar un link directo para que lo puedas mirar si es que aún no lo viste. Comúnmente, o más bien popularmente, el Dim Mak es conocido como el toque de la... Sin embargo, esto no parece ser tan exacto, ya que gran parte de los puntos de presión del cuerpo, cuando son golpeados, no provocan la de la persona, sino otros efectos que pueden ser disfunción de alguna extremidad o pérdida de la conciencia, parálisis o contracción en acalambramiento de algún músculo, entre otros tantos efectos posibles dependiendo del punto específico, al igual que de la fuerza de la presión aplicada. Según la medicina tradicional china, el cuerpo humano consta de una serie de canales específicos interconectados entre sí denominados meridianos, a través de los cuales circula por el organismo una sustancia invisible en constante movimiento y que constituye su fuerza motriz. Esta energía vital es conocida como Qi, que es almacenada en el Tantien y movilizada a través de estos meridianos. Mientras que el Qi circula libremente por el cuerpo, este se mantiene sano, pero si sufre bloqueos o alteraciones, entonces aparecen las enfermedades. Estas alteraciones pueden surgir, entre otras causas, por golpes o fuertes presiones. El conocimiento del Dim Mak, basándose en estos conceptos,
engloba la manera específica de golpear e inducir daño, obstruyendo el buen flujo del ki por medio de leves golpes o aplicando presión sobre determinados puntos en los meridianos. Ahora bien, una persona que pretenda dominar el Dim Mak, además de llevar un entrenamiento específico de las técnicas de golpeo que le permitan tener un control exacto y responsable de sus acciones, debe tener fundamental vastos conocimientos sobre fisiología y anatomía del cuerpo humano, puntos de acupuntura, localización de los meridianos y de cómo circula el ki a través de ellos. El Dim Mak, como arte o sistema, no es un método cavernario ni primitivo. Si queremos aprender y dominar el arte del Dim Mak, debemos de ser verdaderos artistas marciales. Y cuando yo digo ser verdaderos artistas marciales, me refiero en forma enfática a dedicar gran parte de nuestro tiempo al estudio y conocimiento de nuestro propio cuerpo, aprendiendo y conociendo el funcionamiento de nuestros sistemas, sistema articular, sistema circulatorio, sistema endocrino, sistema esquelético, sistema inmunitario, sistema linfático, sistema muscular, sistema nervioso, sistema integumentario. Un buen y ejemplar artista debería también de conocer los aparatos del cuerpo y sus funcionamientos, siendo estos aparatos cardiovascular, aparato digestivo, el aparato excretor u urinario, el aparato locomotor, el aparato reproductor, el aparato respiratorio. El Dim Mak es un conocimiento legendario, antiquísimo, y los maestros, los verdaderos maestros de las artes marciales antiguas, no eran primates destructores de rocas y de tablas. Eran verdaderos estudiosos y eruditos de la naturaleza y de la vida. Sino, ¿de dónde creen ustedes que proviene la tan prestigiosa y afamada medicina tradicional china o los profundos conocimientos de las ancestrales artes del Japón? Los efectos de un ataque en una zona determinada también dependerán de la fuerza, la profundidad y la precisión con la que se realicen, puesto que la primera etapa es la de reconocer, identificar y localizar el punto, pero luego debemos de especializarnos en los métodos de ataque y desarrollar la precisión dentro mismo de un combate. Otro de los puntos a tener en cuenta a la hora de trabajar con estas técnicas es la musculatura y el estado de salud de quien lo recibe, puesto que eso puede variar la profundidad, la fuerza y hasta el ángulo del ataque para que éste ofrezca los resultados esperados. Los puntos de presión están localizados en las diferentes zonas del cuerpo. Para que la técnica sea efectiva, será necesaria la localización exacta de cada punto, así como saber qué tipo de golpe y cuál es la presión más apropiada. Existen diferentes formas de ataque con las manos a los puntos. Algunas de las más utilizadas son, por ejemplo, el ojo de fénix, que se realiza proyectando la falange del dedo índice al exterior y cerrando el puño. El pico de grulla, que se realiza juntando todos los dedos de las manos para formar un pico. La mano en punta de flecha se realiza juntando todos los dedos de manera de que la palma de la mano parezca una punta de flecha. La mano dedos de espada, en este tipo, se realiza con los dos dedos índice y medio juntos y estirados mientras los demás están cerrados fuertemente. El puño de leopardo, realizado juntando todos los dedos y extendiendo la segunda falange de los mismos hacia el exterior y presionando el dedo pulgar contra el índice para que juntos estén fuertemente comprimidos. Por otro lado tenemos también los golpes de palma. Los golpes de palma son realizados con la base y el canto exterior de la palma. La garra, que se utiliza en las técnicas de agarre y ataque con los dedos en forma de garra. Uno de los puntos que mayormente enfatizan los maestros que dominan este arte es que todas estas técnicas de Dim Mak se hacen más poderosas y efectivas si se entrenan y desarrollan los aspectos internos del arte marcial. Esto se consigue mediante diferentes formas internas y ejercicios respiratorios destinados a cultivar el chi y movilizarlo a través de los meridianos del cuerpo
de manera que éste pueda ser proyectado a las palmas, dedos o puños, dirigiéndolo hacia los puntos vitales del contrario en el cual se va a hacer presión o golpear. Las técnicas de Dim Mak fueron durante mucho tiempo ocultas por los maestros que la dominaban y solo eran transmitidas a alumnos de plena confianza que sabrían no harían un mal uso de ellas. El conocedor de estas técnicas no debe de olvidar jamás la responsabilidad que implica su conocimiento y no debe de ser su objetivo principal el de infligir el mayor daño posible o terminar con la vida de otra persona, sino buscar simplemente la incapacitación temporal del enemigo mediante el golpe o la presión a un punto estratégico, derrotándolo lo más rápido posible y siempre en legítima defensa. Esto se puede lograr, en la mayoría de los casos, simplemente utilizando algún miembro o realizando presión sobre algún punto que le impida continuar con la lucha.